Ayer iniciamos o dentro del repaso vimos el concepto del arreglo bidimensional, recordando pues que es bidimensional porque tiene dos dimensiones. Para ubicar un elemento necesito dos subíndices, ¿verdad? Bueno, este lo voy a subir un poquito. Ahorita voy a requerir ese espacio. A ver, vamos a poner aquí una... Voy a poner de esta manera. Bueno, entonces ya aquí nos pide el enunciado que creemos la matriz, la llenemos de datos, la sumemos y mostrar los elementos de la matriz. Lo que hemos hecho nada más en el código, ahorita lo revisamos, es crearla y mostrarla. Por eso nos muestra puros ceros. A ver, entonces vamos a recordar aquí nuestra aplicación. Sería aplicación matriz. Bien, entonces le pedimos al usuario cuántos renglones y columnas. Con esos datos creamos la matriz, pero sin datos, o sí tiene datos, pero puros ceros. Luego recorrimos la matriz. Aquí hay un recorrido por renglón porque son dos ciclos anidados. Para recorrer toda la matriz son dos ciclos uno dentro de otro. Y el primero es el que manda, como quien dice, el que me dice cómo lo voy a recorrer. Entonces, cuando el primer ciclo recorre los renglones, pues quiere decir que el recorrido va a ser por renglón, porque la R va a ir avanzando, pero cuando la R vale 0, la C empieza del 0 y termina en 5. Avanza la R a 1 y la C otra vez empieza del 0 a 5. Por eso el ciclo de las columnas está dentro del ciclo de los renglones. Si quisiéramos hacer el recorrido por columnas, entonces el primer ciclo sería el de columna, y por cada columna tendría que recorrer los renglones, por cada columna, y el recorrido sería por columna. El recorrido normal es por renglón. Bueno, entonces, pero fíjense, por ejemplo, esta matriz que se llama datos, en el ejemplo, ¿de qué tamaño es? ¿De 3 por 5? ¿El tamaño de esa matriz es de 3 por 5? ¿De cuánto es? De 4 por 6, ¿verdad? ¿Por qué nos confundimos a veces? A ver, jóvenes, pues porque el renglón termina en 3 y la columna termina en 5, pero el tamaño es 4 por 6. Termina en 3 porque empieza en 0, termina en 5 porque empieza en 0. Bien, entonces ahorita nosotros, para recorrer esta matriz en el código, pusimos como límite la variable renglones y la variable columnas, y está bien, porque si yo ejecuto esto y le digo que quiero 4 renglones y 6 columnas, como dice el ejemplo, pues aquí están 4 por 6, ¿verdad? Son 24 elementos, pero sabemos que este avanzó del 0 hasta el 3, entonces es uno menos que el tamaño de la primera dimensión, y este avanzó del 0 hasta el 5, uno menos que el tamaño de la segunda dimensión. ¿Por qué? Pues porque empieza en 0. Bien, entonces, ya habíamos visto en el repaso del arreglo unidimensional que hay una propiedad de la matriz que me dice el tamaño de esa matriz. Por ejemplo, aquí son 7 elementos, el arreglo se llama números, y números.len me da 7, pero ya sabemos que para recorrer tiene que ser del 0 a 1 antes que el número de elementos, ¿sí? Porque termina en 6. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer lo mismo en la matriz? En lugar de utilizar la variable renglones y la variable columnas, que está bien, porque ahí las tenemos, ¿qué pasaría si no las tuviéramos? ¿Cómo le hacemos para saber el número de renglones y el número de columnas de una matriz? Bueno, entonces, aquí nuestro arreglo se llama datos. Si nosotros le pedimos a través de su propiedad len, ¿qué número me regresaría? Acá le dijimos números.len, me regresó 7 porque hay 7 elementos. Acá, ¿cuánto me regresaría? Podría ser, ¿qué será? 4 o 24. Podríamos pensar que 24 porque, pues es el número de elementos del arreglo. Pues fíjense que no. Me regresa el tamaño de la primera dimensión. Acá, cuando el arreglo es de una sola dimensión, coincide el tamaño de la primera dimensión, que es la única, con el número de elementos de la única dimensión. Pero acá no. El punto len en realidad me da el tamaño de la primera dimensión del arreglo. El arreglo puede tener muchas dimensiones. Entonces, cuando tiene 2, pues me va a dar
de acuerdo a la convención, me va a dar el número de renglones. Aquí me va a dar un 4. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero utilizar el datos length para recorrer los renglones, tiene que ser desde 0 a menor que datos.length. Así es que voy a cambiar aquí. Renglones está bien, pero yo quiero utilizar el length. Entonces aquí le pondría datos.length. ¿Sí? Datos.length me va a regresar el tamaño de la primera dimensión. ¿Cuántos renglones tiene? ¿Y cómo le voy a hacer para quitarlo de columnas? Que también es correcto. En este contexto es correcto, pero no siempre voy a tener una variable. Pues entonces eso hay que recordar que un arreglo, por ejemplo, cada elemento de la primera dimensión, o sea, cada renglón, tiene su propia dimensión. Entonces sería datos subíndice 0 punto len me dice el tamaño del renglón 0. ¿Cuántos elementos tiene el renglón 0? ¿Cuántos? Yo pensé que iban a decir así en coro. 6, ¿verdad? Pues es que no son preguntas capciosas, acuérdense de eso. No son preguntas, nada más quiero a ver si estamos aquí. Entonces, datos 0. Datos, ¿cuántos elementos tiene el renglón 1? 6, ¿verdad? Así. Y luego, ¿cuántos elementos tiene el renglón 2? También 6. Porque es un arreglo uniforme, una matriz uniforme en donde todos los renglones tienen el mismo número de columnas. Esto, bueno, nos da a entender dos cosas. Que Java es capaz de manejar un arreglo en donde cada renglón tuviera números diferentes de columnas. Se llaman arreglos identados que no vamos a usar. Pero es posible porque así lo puede manejar Java. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? El primer renglón nada más va a tener 5 elementos, el segundo va a tener 7, el tercero 1, y así. Yo le puedo decir cuántos elementos va a tener cada uno. Pero bueno, ahorita no es el caso. Lo que quiero que se den cuenta es que cada renglón tiene el mismo número de columnas. Por lo tanto, para encontrar el tamaño de la segunda dimensión, yo le podría preguntar a cualquier renglón cuántos elementos tiene. Y eso pues lo puedo reflejar aquí en el ciclo, porque este ciclo, cuando la R vaya avanzando, quiere decir que va visitando un renglón diferente. Cuando la R vale 0, es el renglón 0. Cuando la R vale 1, es el renglón 1. Y todos tienen el mismo número de columnas. Entonces, aquí, en lugar de columnas, yo puedo poner algo como esto. Datos subíndice R punto len. Cuando la R valga 0, me va a regresar los renglones, las columnas del renglón 0. Cuando dé vuelta y la R valga 1, esto me va a regresar el número de columnas del renglón 1. O sea, siempre me va a regresar el mismo número. Entonces, nosotros podríamos hacerlo de esta manera si debe seguir funcionando. 4 renglones por 6 columnas, y ahí están, ¿verdad? O sea, sigue trabajando correctamente. Ahora, como es un repaso de arreglos, pues yo voy a estar utilizando la propiedad len en lugar de las variables renglones y columnas, que también ahorita en este caso sí servirían, pero quiero usar las propiedades del arreglo de la matriz para irlas recordando. Bueno, ahorita cualquier número de renglones y columnas que le demos, pues me va a poner puros ceros. Ahí están, puros ceros. 8 renglones y 15 columnas, pero puros ceros. Hay que llenar con datos cada elemento de... Y para llenar con datos necesitamos otra vez recorrer toda la matriz. Bueno, la matriz la podemos recorrer como ya lo hicimos aquí. Aquí lo estamos recorriendo por renglón, pero también la podremos recorrer por columna. Entonces, bueno, para variarle un poquito, aquí vamos a asignamos un valor a cada elemento de la matriz. Un valor aleatorio, ¿sí? Y eso pero lo vamos a hacer con un recorrido por columna. Nada más
para hacerlo diferente. Se puede recorrer por renglón. Recorrido por columna. Muy bien, entonces quiere decir que ahora en este recorrido mi primer ciclo va a ser el de las columnas. Y por cada valor de C, la R va a empezar de 0 y terminar en 3, en este caso. Cuando la C avance a 1, la R otra vez va a empezar en 0 y va a terminar en 3. Así es que por eso ahora el ciclo de los renglones va adentro del ciclo de las columnas. Bien, entonces lo hacemos. Le decimos aquí, por la C la estoy usando para las columnas, igual a 0. C menor, ¿hasta dónde deben llegar las columnas? ¿Hasta dónde? Ya sé, aquí le podemos poner la variable columnas y nos quitamos de problemas, pero sí queremos problemas. Queremos hacerlo a través del len. ¿Cómo sería? Pues si hacemos lo mismo de aquí, le diríamos datos subíndice R punto len y luego C++, porque estamos aquí recorriendo primero las columnas, estamos con la variable que está recorriendo las columnas, y dentro de este ciclo, por cada columna ahora vamos a recorrer los renglones. Entonces sería otro for, R igual 0, y luego la R va, ¿hasta dónde se va a ir la R? Hasta, pues, número de renglones o bien datos.len R++. ¿Sí? Y por esos dos ciclos van a hacer que se recorra cada elemento de la matriz, los 24 en el ejemplo, dependiendo de lo que valga la R y la C en cada vuelta de los ciclos. Bueno, y ahí en esa posición sería datos, renglón R, bueno, ahí datos, renglón R, columna C, es igual, y vamos a, ya tenemos el azar por aquí, le vamos a decir azar, que me genere un dato, quiero que me genere un dato de, como es de tipo doble, y siempre me va a poner punto cero si son puros enteros, pues si quiero que le ponga un decimal. Entonces aquí, next int, voy a tomar esta variante del next int, y le voy a decir, genérame un dato entre 10 y 99. Pero quiero que tenga un decimal. Entonces, en realidad quiero que me generes uno entre 1.0 y 9.9. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 10. Así. Le estamos diciendo que genere un número, vamos a poner que me genere el 83. Entonces, al dividir entre 3, quiero que me dé 8.3. Y quiero que todos sean un entero, punto y un decimal para que se vea parejito. ¿Sí? Bueno, pero me está marcando error. ¿En dónde? En la R. ¿Por qué me está marcando error en la R? Realmente, no tanto porque esté declarada fuera del ciclo, la puedo declarar adentro o afuera. Acá no me marca error la R, pero acá sí. Bueno, a ver, si siguiéramos nosotros la secuencia de la ejecución, cuando llegáramos aquí, dice C igual 0, o sea, la C va a empezar con 0. Y dice, la C va a llegar hasta datos. ¿Cuánto vale la R en este punto? No se sabe. Ahí no se sabe, porque no le hemos dado ningún valor. Acá sí se sabe, porque la R estaba afuera o sea, estaba antes que el de la C. Y aquí sí la R vale 0 o vale 1 según las vueltas que de este ciclo. Aquí no conocemos el valor de R. Por eso está marcando error. No tiene una asignación. Ahora, si nos regresamos acá a analizar un poquito más, ¿cuál es el tamaño mínimo de una matriz? La matriz más pequeña del mundo mundial. ¿Sí? No podemos tener una de 1 por 1. ¿Sí, no? Un solo elemento, el 0, 0. Bueno, entonces,
Sí, podemos generar una de 1 por 1. Muy bien, entonces digamos que la matriz más pequeña es de 1 por 1. Por lo tanto, ¿cuál es el único renglón que siempre va a existir? El 0. ¿Y cuál es la única columna que siempre va a existir? ¿Sí? Entonces, acá, yo no sé si va a existir el renglón 1 o el 2 o el 3, depende de lo que me dé el usuario. Pero sí sé que va a existir el renglón 0. Entonces, acá le podemos poner en lugar de una R, donde marca el error aquí, le puedo poner un 0. Porque sé que va a tener un renglón 0. Y todos los renglones tienen el mismo número de columnas. Así que, inclusive aquí también le pude haber puesto un 0. Pero acá no fue necesario. Acá sí es necesario. Entonces, aquí, cada vuelta que dé, me va a regresar el tamaño del renglón 0. Y me pueden decir, sí, pero si ven el renglón 1 en el 2, pues no hay problema porque todos son del mismo tamaño. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, vamos a checar si eso ya funciona. Ya me debe dar datos en la matriz. A ver, de 4 por 7. Y ya me da aquí datos, 4 renglones y 7 columnas, y ya con valores. Pero si se fijan, todos dice .0. Pues no creo que haya generado puros múltiplos de 10, para que al dividir entre 10 me quedara .0. ¿Cuál es el detalle de que... porque aquí me regresa un entero, ¿eh? Y si lo divido entre un entero, pues me da un entero, no me da los decimales. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle así para que forzarlo a que haga la división entre un real, un doble, y luego ya me regresa con decimales. Vamos a ver si es cierto. 7 por 9. Y ahí está ya, ¿verdad? 7 renglones por 9 columnas. Les digo, deliberadamente yo puse puros valores que me dieran siempre el mismo número de dígitos. Un entero, un punto y un decimal. Para que se vea más parejito, ¿no? Muy bien. Entonces ya hicimos parte de lo que nos pidió. Y bueno, nos sirvió para recordar varios detalles, varios aspectos de las matrices. Y entonces, ahora lo que nos falta es sumar. Aquí no dice promedio, pero sí vamos a calcular el promedio. Sumar. Muy bien, entonces, fíjense, aquí en este código ya utilizamos 2 ciclos, uno para llenar de datos y otro para mostrarlo. En realidad podemos haberlo hecho en el mismo ciclo, pero bueno, ahorita estamos repasando, no está de más hacerlo más veces. Porque ahora se trata de que vamos a sumar los elementos de la matriz. Por lo tanto, necesitamos otra vez recorrerla toda. Nuevamente los 2 ciclos. Y bueno, aquí ya podemos optar por renglón o por columna. Si otra cosa no sucede, si no es necesario, normalmente lo vamos a hacer por renglón, como está aquí, ¿no? Bueno, entonces, aunque lo puedo hacer aquí mismo, al mostrar, lo voy a hacer en otro par de ciclos. Vamos a sumar. La idea es sumar y promediar los valores de la matriz. Entonces necesitamos declarar una variable en donde acumulemos la suma, es un acumulador, y una variable para calcular el promedio. Vamos a declarar esas 2 variables y pues vamos a empezar a sumar por ahí con 2 ciclos. R igual 0, R menor que datos.len para que me dé el tamaño de la primera dimensión, R más. Y luego otro ciclo para recorrer las columnas, y la columna va a llegar hasta el número de elementos que tiene cualquiera de las dimensiones cualquiera de los renglones. Entonces aquí le pondríamos al 60. Bueno, yo le tengo que poner al 60 porque les digo que se me hace bien raro que no traiga esa tecla. Menor que, aquí sería, le puedo poner datos subíndice R o datos subíndice 0. Aquí es cualquiera de los dos. La R porque la R va tomando un valor en el ciclo. Datos 0, punto len, luego R más. Y lo que vamos a hacer, cada vez que pase por ahí donde está el cursor, es porque va a visitar una celda diferente de la matriz, dependiendo de los valores de la R y la C. Entonces aquí le diríamos suma que acumule con datos el elemento que está en el renglón que diga la variable R y en la columna que diga la variable C.
Ahí está sumando. No necesito llaves porque es una sola instrucción lo que ve cada ciclo. Y ahora vamos a promediar. El promedio va a ser la suma. Por ejemplo, acá entre cuántos tendríamos que dividir. En este ejemplo. Los ciclos que acabamos de poner recorrieron cada elemento y lo fueron sumando. ¿Cuántos valores sumaron? ¿Cuántos? ¿4? ¿No más 4? 24, ¿ah? ¿De dónde sale ese 24? Del 4 por 6. O sea, el tamaño de la primera dimensión por el tamaño de la segunda dimensión. Acá lo podemos hacer fácilmente multiplicando renglones por columnas porque tenemos esas dos variables, pero no lo quiero hacer así, lo quiero hacer a través del len. Entonces, ¿cómo sería? Tiene que ser entre paréntesis para que primero haga la multiplicación. ¿Qué sería? ¿Cómo obtengo el número de renglones? Datos.len. Ese es el número de renglones. La primera dimensión por... Ah, caray, ahí le puse un espacio. Por... ¿Cómo obtengo el número de columnas? Datos, entre corchetes, invoco alguno de los renglones que tenga la matriz y bueno, punto len. Pero ya no estoy dentro del ciclo. Ya no es... Aquí ya no estoy accediendo a todos los renglones. ¿Cuál es el único que sí existe por fuerza? El 0. Entonces aquí le pongo... Ya no estoy dentro del ciclo, no me sirve la R. Punto len. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a mostrar esos resultados. Diría la suma y le ponemos aquí la suma y luego aquí sería el promedio. Fíjense, como se están generando datos aleatorios, entre más datos se generen, deben acercarse, el promedio se debe acercar más a la media entre el 1.0 y el 9.9. Entonces, ¿cuál sería la media entre 1.0 y 9.9? Si fuera entre 0 y 9.9, pues más o menos es 5, ¿verdad? Pero como empezamos del 1, el promedio, la media es más o menos 5.5. Entonces, el promedio, para, bueno, saber si estamos haciendo la suma correcta y que se acerque a un valor parecido al 5.5, pero entre más datos sean. Yo puedo hacer una matriz de 1 por 1, ¿verdad? Ándale aquí, ¿qué me está diciendo? Dice que, me pasé. ¿Dónde me pasé? A ver, ahí. Dice aquí que me pasé la R, datos.len, datos0.len. Es que saben que... No, pero no debería ser... Este error nos va a salir mucho con el manejo de arreglos. ¿Qué quiere decir este error? Dice que el subíndice del arreglo está fuera del límite. Dice ahí que índice 1 está fuera del límite que es 1. A ver, ¿dónde está el problema? Lo voy a ejecutar con otro valor. A ver qué nos dice. A ver, 1 de 2 por 2. De 2 por 2. No, aquí tengo un error y nadie me dijo, A ver, entonces dice que es aquí. Sí, ya sé dónde está el error y nadie me dice nada. Me dejan. ¿Dónde está el error? En la R, ¿verdad? Aquí está el error. Bueno, cuando ven un error así, no se limiten, díganme. No. Bueno, es que lo puse a ver si estaban aquí en clase, ¿sí? Ok, vamos a ver. Es que el de 1 por 1 debería de funcionar, 1 por 1.
Ahí está. De 1 por 1 generó este número, pues la suma es 1.7 y el promedio es 1.7, ¿verdad? Vamos a ver. Otro, más grande. Uno de 50 por 100. Ahí está, una matriz de 50 por 100. Vean cómo el promedio se debe ir acercando a 5.5. O sea, más o menos es razonable lo que está calculando. Bien, ¿no? Bueno, ahorita no es tanto el propósito checar así al detalle si está bien, pero creo que sí está bien. Bueno, ya por último, para cerrar este ejercicio, vamos a mostrar el primer y el último elemento. A ver, nos vamos para acá. ¿Cuál es cómo llego al último elemento? Al último renglón. Bueno, creo que el primero está muy claro, ¿no? ¿En qué posición está el primer elemento? Aquí. En el 0, 0, ¿ah? O sea, por ejemplo, aquí, si yo pongo un número, no sé, un 5, pues el 5 es el primer elemento, está en la renglón 0, columna 0. Y luego voy a poner aquí otro número. ¿En qué posición está el 9? Es en 3, 5, ¿va? Pero obviamente que no le voy a poner acá en el 3, 5. O sea, voy a ponerle aquí primero el menor, el primero, más bien. Vamos a decirle aquí system, le vamos a decir primer elemento. El primer elemento es y aquí le decimos, bueno, del arreglo datos va a ser el que está en la posición renglón 0, columna 0. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a ver el último. El último elemento, ¿cómo lo encuentro? A ver, tenemos una variable que se llama renglones. En este caso renglones vale 4. Podría ser renglones menos 1, ¿verdad? Y otra variable que se llama columnas. En este ejemplo valdría 6. Y le podremos poner columnas menos 1. O sea, lo podremos hacer así. Si lo podemos poner así. El último elemento es y bueno, este lo voy a poner abajo porque va a ser un poco, aquí le puedo poner renglones menos 1. Si le pongo renglones me va a lanzar una excepción porque si le pongo renglones vale 4 y no hay renglón 4, llega hasta el 3. Y luego acá sería que columnas menos 1. ¿Sí? ¿Está bien eso? A ver, vamos a probar. Uno no tan grande para visualizarlo, ¿no? 6 por 8. Entonces dice que aquí está 6 por 8. El primer elemento es el 5. Ahí está el 5. Y el último elemento es el 9.4, que es este. ¿Sí? Ahí está, es el último elemento. Pero, pues yo no lo quiero hacer con renglones y columnas, lo quiero hacer con el len. ¿Cómo le tendré que hacer? Quiero batallar. Entonces, en lugar de renglones, ¿qué pondría? Datos.len. Y en lugar de columnas, datos, cualquier renglón. ¿Cuál es el único que es seguro que existe? El 0. 0. ¿Sí? Ándale, no, pues ese no, ¿eh? Me marca error. Aquí datos.len. Gracias. ¿Ya quedó? Entonces le estamos diciendo, fíjense aquí, datos y con los corchetes, pues va a invocar un elemento del arreglo de la matriz que está en esa posición. La primera dimensión le estamos diciendo, vete a lo que valga la primera dimensión menos 1, y luego en la columna vete a lo que valga la segunda dimensión menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya lo hacemos. No sé, 10 renglones por 18 columnas. Y entonces aquí está 10 renglones, bueno, ahí los contaríamos, acá deben ser 18 columnas. El primero es el 2.0 y el último es el 3.2. Aquí está el último, ¿sí?
Bueno, esto que acabamos de terminar, pues es un repaso así de las cuestiones básicas de un arreglo bidimensional, un arreglo. Ahora, recuerden que todos los arreglos, el usuario no ve nada de los arreglos, nosotros los manipulamos por dentro y nada más mostramos pues lo que el usuario nos pida. Todo es en memoria, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con un ejercicio que también se refiere a arreglos, pero ya vamos a empezar a ver cosas un poquito diferentes. Ya es mitad repaso y mitad cuestiones nuevas. Bueno, entonces voy a poner aquí, este es el enunciado de lo que vamos a hacer, que se parece al ejercicio que hicimos del arreglo unidimensional. Porque son operaciones sobre un arreglo. Este va a ser operaciones sobre un arreglo unidimensional. Bueno, más o menos ahí lo dejo. Se trata de, vamos a tener un grupo de datos, lo vamos a manejar en un arreglo unidimensional y vamos a obtener su suma, promedio, el mayor y el menor. Esto ya lo hemos hecho en el repaso. El intervalo es la diferencia entre el mayor y el menor. También ya sabemos cómo ordenar un arreglo utilizando la librería Arrays y la función sort. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos hecho con los arreglos en el enunciado? Hay una palabra que marca la diferencia. ¿Cuál? Visual, ¿verdad? No hemos hecho ningún ejercicio con un arreglo en visual. Hicimos uno en visual, pero pues con ahí etiquetas y con campos de texto. Y aquí va a haber un poco de diferencia. Bueno, entonces, vamos, para avanzarle vamos a empezar con la interfaz de la aplicación. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a cerrar. Queda ahí para el repaso, para la historia. Y vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación arreglo visual PB 2025 0206 aplicación arreglo visual. Muy bien. Como es visual, pues este archivo no lo vamos a usar. Vamos a agregar un frame, el contenedor de la aplicación visual. Entonces nos ubicamos aquí en el paquete de fuentes, botón derecho, y a la parte de new vamos a agregar un nuevo JFrame4. Y nos pide un nombre, yo le voy a poner como nombre al frame JFrame arreglo y creamos el frame. Bueno, tenemos dos archivos ejecutables, el que generó en modo consola y el frame también es ejecutable. Ya sabemos que si ejecutamos directamente desde aquí, lo va a hacer sobre el original, el modo consola. Para ejecutar el frame, pues le damos mayúsculas F6 y ahí está ejecutando el frame. Bien, y aquí es donde vamos a agregar todos los componentes que necesitemos. Bueno, para analizar un poco más la entrada de los datos, voy a empezar con la salida. La salida, que son los resultados, la suma, el promedio, los vamos a poner, pues, ¿en qué componentes ponemos salida de datos? ¿Sí? Resultados. Es pregunta, ¿eh? En etiquetas, ¿verdad? Bueno, entonces voy a agregar un botón aquí que va a decir calcular. Casi siempre empezamos con los elementos de entrada, pero ahorita voy a empezar con los de salida. Calcular, y luego aquí, bueno, ese calcular, le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Y voy a duplicar este botón, acá, botón derecho, duplicar, y lo voy a poner aquí, y en este botón vamos a generar datos aleatorios. Recuerden que los datos aleatorios son para pruebas, nada más. Si yo libero esta aplicación a un usuario real,
pues le tengo que quitar el botón de aleatorios porque él sí va a capturar. Nosotros no es por flojera, es por cuestión de tiempo. Bueno, y luego, después vamos a poner etiquetas en donde van los resultados. Por cada resultado van a ser 2 etiquetas. Una con el letrero de lo que quiere decir el resultado, en donde va ya el valor. Entonces voy a poner una etiqueta aquí. Esta etiqueta va a decir suma, es el primer valor que me piden. Pero esta suma, vamos a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Y enseguida pondríamos otra etiqueta en donde va la suma, ya el resultado. Entonces voy a poner otra etiqueta aquí. Esta etiqueta va a ser más grande. Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente, no a 18, sino a 24 para que se vea más grande. Le voy a cambiar el color de fondo. El color de fondo, un color claro. Vamos a ponerle un azul, por ejemplo. Para que lo active, pues lo ponemos el opaco en verdadero. Acá está el opaco, ¿verdad? Lo ponemos en verdadero y le quitamos el texto. Entonces ya tenemos aquí, así más o menos, ya tenemos el primer resultado que debe aparecer. Como es lo mismo para los demás, pues vamos a aprovechar, selecciono estos dos y lo duplico. Entonces ahí ese va a servir para el promedio. Lo voy a volver a duplicar. Va a servir para el mayor, el menor y el intervalo. ¿Sí? Ahí tenemos pues ya en donde vamos a mostrar los resultados del cálculo. Y normalmente yo pongo todos los componentes y luego ya le voy cambiando los nombres según a los que se deban cambiar. Por eso no le he cambiado ninguno. Bueno, aquí no debe decir suma, debe decir promedio. Y luego acá va a decir el mayor. Y acá va a decir el menor. Y aquí va a decir intervalo. Intervalo es la diferencia entre el mayor y el menor. También se le llama rango. Bueno, ahí va quedando. Ahora, faltan componentes para los datos de entrada. ¿Cuál es el componente que utilizamos para datos de entrada? ¿Se acuerdan? ¿Dónde, cuando el usuario me va a dar alguna información, qué componente es el que usamos? ¿El qué? Un text field, ¿verdad? Bueno, en un text field me permite dar un solo dato. ¿Por qué ahorita no es apropiado usar text field? En primer lugar, ¿cuántos datos va a capturar el usuario? ¿Sabemos ahorita, en este momento? No sabemos. Entonces, si supiéramos que nos dijeran, no, pues voy a capturar 20 datos, bueno, pues podría poner 20 campos de texto. Pero si me dice, voy a capturar 1000 datos, ¿pondríamos 1000 campos de texto? Pues no, ¿verdad? Como que no. Bueno, entonces, eso es porque dos cosas. En primer lugar, no sabemos cuántos, en tiempo de diseño, no sé cuántos. Ya desde ahí, pues no podemos usar el campo de texto. Y el otro es porque pueden ser muchos datos, y pues ni modo aunque lo supiera, usar muchos campos de texto. Bueno, entonces aquí es donde vamos a utilizar un componente apropiado para eso. Y ese componente se llama table. Se llama tabla. El componente JTable es una matriz, es decir, que tiene 2 dimensiones. Es una matriz, ¿sí? Pero me pueden decir, es que usted dijo que íbamos a usar un arreglo unidimensional. Pues sí, lo que pasa es que no hay un componente que me maneje solo un arreglo unidimensional. Entonces, pero dice, es que la matriz, si le ponemos, si vas a usar nada más una lista, un arreglo unidimensional, pues puedes definirlo como una sola columna. Nosotros podemos cambiar el tamaño de la matriz. Entonces, voy a tomar esta matriz, esta table, y lo voy a poner aquí. Que ya me empezó a hacer aquí estragos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver si me deja esto. A ver, lo vamos a poner acá a ver si me deja. Ahí ya lo dejo. Bueno, vean cómo es una matriz.
de 4x4, inicialmente es de 4x4, por default la pone 4x4. Las columnas sí se ven que son 4, pero los renglones no. Si lo ejecutamos, entonces podemos observar que efectivamente hay 4 renglones. Bueno, yo pregunto, ¿sabemos el número? La idea es que el usuario capture aquí los datos o nosotros los generamos de manera aleatoria. ¿Sabemos cuántos datos va a capturar el usuario? No, él lo va a decidir en tiempo de ejecución. No me va a decir ahorita, sino cuando esté ejecutando la aplicación. Entonces, yo no sé cuántos renglones va a tener. Columnas, ¿puedo saber cuántas debería de tener? Columnas. Acuérdense que el usuario va a capturar un grupo de datos, no una matriz. Un grupo de datos es un arreglo unidimensional. Entonces, un arreglo unidimensional lo podemos definir con una sola columna. ¿Sí? Porque aquí, de hecho, una matriz se puede ver como una colección de arreglos unidimensionales. Una matriz como en este caso de 4x6, yo la puedo ver como una colección de 6 arreglos unidimensionales, de 4 elementos cada uno. Por lo tanto, si yo nada más pongo una sola columna, pues es el equivalente a tener un arreglo unidimensional, una columna 0. Es lo que vamos a hacer aquí. Sí sabemos que debe haber una sola columna, lo que no sabemos es cuántos renglones. Entonces, podemos nosotros configurar este JTable desde el tiempo de diseño. ¿Cómo lo hacemos? Con el botón derecho, obviamente ubicados en ese componente, y aquí en la primera opción dice tabla de contenido o contenido de la tabla. Le damos clic y me va a abrir una ventana de configuración del JTable. Entonces, yo sé cuánto. Hay 3 pestañas. La primera no la vamos a mover. ¿Sí? La podríamos mover, pero no le vamos a hacer. Pero tenemos una pestaña para columnas y otra pestaña para renglones. Vean cómo los renglones no me dice gran cosa, más que cuántos renglones. Pero las columnas no solo me dice cuántas columnas, sino que cada columna tiene propiedades. Entonces quiere decir que el JTable es un componente que está basado en columnas. Las columnas las puedo configurar. Bueno, dijimos que nada más vamos a necesitar una columna. Por lo tanto, aquí en este combo, bueno, vamos a decirle que nada más necesito una columna. Le quito en lugar de 4, o le puedo teclear ahí el 1, ¿no? Bueno, ya me dejó una sola columna. El título no es parte de los datos, el título es un encabezado nada más, pero lo puedo cambiar. Le doy doble clic aquí y le digo, en lugar de título 1, ponle valores, porque ahí van a ir los valores que el usuario capture. Y luego me dice, a ver, esa columna, ¿quieres que el usuario pueda modificar el ancho? O sea, ¿es modificable el ancho, el tamaño? Ya yo le digo si sí o no, pues ahorita le voy a decir que no. Y me dice, esa columna es editable, es decir, ¿el usuario puede poner datos en tiempo de ejecución? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Pues sí, ¿verdad? Que nosotros los vayamos a generar aleatoriamente, pues eso no quiere decir que a veces eso me hacen en los proyectos. Como generamos los datos aleatorios, me ponen que la columna no sea editable y entonces cuando yo quiero capturar por alguna razón un dato no me deja. Aquí debe ser editable, aunque los vayamos a generar aleatoriamente. Y acá trae otras propiedades de las columnas, pero estas no las vamos a ver ahorita. Le vamos a decir aquí que lo cierre todavía, porque vamos a averiguar ahora los renglones. Los renglones, vean cómo no tienen ninguna propiedad, porque todo lo que manda son las columnas. Bueno, ¿cuántos renglones debería tener al principio nuestra tabla? Pues el usuario no me ha dicho, por lo tanto vamos a ponerlas en 0. Aquí, 0 renglones. Y lo vamos a cerrar. Y como quedó muy amplio el ancho de la columna, pues la voy a hacer un poco así, pero le voy a dejar este espacio. Así lo voy a dejar. Muy bien, entonces, pues nosotros ya tenemos aquí, si lo ejecutamos, pues ya aquí, bueno, la idea es que va a generar datos aleatorios sobre esto, pero lo primero que tendremos que resolver es el número de renglones. El número de renglones lo tendríamos que preguntar aquí al usuario. A lo mejor ahí si usamos un campo de texto, porque es un solo dato. Un campo de texto y una etiqueta que diga número de renglones o cantidad de valores.
y ya me pondría, y luego con un botón que dijera generar o algo así, lo podemos hacer de esa manera. Y luego ya se generarían los renglones y el usuario va a capturar, bueno, en nuestro caso vamos a generar los aleatorios y luego ya va a calcular, va a tomar toda esta información, la vamos a meter a un arreglo y vamos a calcular todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita lo que seguiría es cómo le vamos a hacer para que el JTable me responda al número de renglones que quiera el usuario en tiempo de ejecución. Hasta el número de renglones se va a saber hasta que se esté ejecutando la aplicación, ¿sí? Pero bueno, como eso no lo queremos hacer a la carrera porque lo vamos a usar bastante durante todo el semestre, el manejo del JTable lo vamos a estar usando todo el semestre, entonces lo vamos a hacer mañana con más calma. ¿Cómo hacerle para que el usuario defina cuántos renglones va a tener JTable, ¿sí? Bueno, ahí le vamos a dejar. Mande.